Bueno, este es el último vídeo de la unidad 6, que como veis ahí se titula La relación y coordinación humana, sistema nervioso y hormonal. Y si en los vídeos anteriores ya hablamos de los componentes del sistema nervioso y hormonal, de cómo funcionan y de los principales trastornos que había, en este vamos a hablar de la conducta humana. Por último hablaremos un poco de las drogas y el sistema nervioso. Bueno, en cuanto a la conducta humana, vamos a tener dos tipos de conducta. Por un lado estaría la conducta estereotipada. Esta conducta la tenemos desde que nacemos, es decir, es innata y no se necesita experiencia previa. Aquí estarían todas las respuestas programadas desde el nacimiento. Por ejemplo, el acto de coger el biberón y chupar para tomar leche en un bebé. Y luego estaría por otro lado la conducta adquirida. Esta se va a desarrollar mediante la repetición de actos y depende del aprendizaje y del entorno, como sería la técnica que se coge a la hora de realizar un determinado deporte. La conducta de un individuo va a estar condicionada por un lado por su herencia genética y por otro lado por el ambiente social y cultural en el que este individuo se va a desarrollar. Además, en el caso de la adolescencia y de la pubertad, a esto se suma una serie de modificaciones en la conducta que van a ser provocadas por el desarrollo del sistema nervioso y el sistema hormonal, que en estas edades es cuando culmina su desarrollo. Así, en la adolescencia se van a producir cambios psicológicos, como el desarrollo de la propia personalidad. Se va a iniciar una independencia respecto al entorno familiar. Y en todo este proceso van a necesitar y a buscar la aprobación y la aceptación de un grupo de amigos. A esta influencia de los compañeros se le denomina presión de grupo. Esa presión de grupo es muy importante porque evita las inseguridades y también el deseo de no ser diferente al resto. Y esta influencia del grupo de compañeros, de la presión de grupo, suele ser positiva, aunque en algunas situaciones puede ser negativa y puede llevar a un adolescente a comportarse incorrectamente por miedo a no caer bien, por miedo al rechazo o por miedo a las burlas. Esto es importante en el contexto del tema que estamos hablando, ya que puede llevar al consumo de drogas, de alcohol o a la violencia. El consumo de drogas y el alcohol están relacionados directamente con el sistema nervioso. Normalmente suele ser positiva, ya que va a fortalecer internamente a la persona y a darle más confianza. Bien, ¿a qué se denomina droga? Como hemos visto, esa presión de grupo puede hacer que se llegue al inicio del consumo de drogas. Una droga se define como una sustancia que se utiliza voluntariamente para experimentar nuevas sensaciones o modificar el estado psíquico de la persona. Va a tener unas características como que siempre van a afectar al sistema nervioso y van a generar dos procesos: el proceso de tolerancia y el proceso de adicción. El proceso de tolerancia lo que nos dice es que para conseguir el mismo efecto una vez que se toma una droga, cada vez que se tome hay que consumir más cantidad de esa droga. Es decir, que los efectos que se consiguen con las primeras tomas luego no son los mismos y es necesario tomar más cantidad de la droga. Es decir, es que el cuerpo empieza a tolerar esa sustancia en su interior y se acostumbra a ellas. Y por otro lado estaría la adicción. La adicción es la necesidad que tiene el individuo que consume drogas de tomarlas. A eso cuando no las toma se le denomina síndrome de abstinencia. Esa adicción puede ser física y también psicológica. El abuso de estas drogas va a provocar trastornos que pueden ser físicos, ya que muchas drogas lo que hacen es directamente matar a las células, también psicológicos, porque van a afectar a los procesos mentales, y luego también trastornos sociales, como podemos incluir los accidentes de tráfico, problemas escolares y laborales y el deterioro de la comunicación. Bien, vamos a hablar de los grandes grupos en los que se pueden clasificar las drogas, y por un lado tendríamos
Las drogas estimulantes. Aquí encontraríamos drogas como las anfetaminas, el tabaco, la cocaína y el crack, y se caracterizan porque van a acelerar el funcionamiento del cerebro, ya que aumentan el número de impulsos nerviosos que hay entre las neuronas en la sinapsis. Van a causar hiperactividad, alucinaciones visuales, exaltación, trastorno de la sensibilidad, delirios e insomnio. Y, por ejemplo, tenéis la planta de la que se saca la cocaína. Otro grupo de drogas son las drogas depresoras. Aquí tendremos al alcohol, a todas las drogas opiáceas como la heroína, la morfina y la metadona, a los sedantes, a los ansiolíticos y a los narcóticos. Este sería la planta Papaver somniferum, que es de la que se extrae el opio, y a partir del opio pues se puede producir la morfina y la heroína. Lo que van a hacer estas drogas depresoras es relajar el sistema nervioso porque hacen que su funcionamiento sea más lento y van a provocar reacciones que van desde desde la desinhibición hasta el coma. Por otro lado tendríamos las drogas perturbadoras como el LSD, la marihuana, el hachís y las drogas de síntesis. Esta es la planta de marihuana, cannabis sativa, de la que se saca la propia marihuana y el hachís, y lo que van a hacer es trastocar el funcionamiento del cerebro, produciendo alucinaciones y percepciones que van más allá de la realidad. Bien, por último, hay que ver que en el consumo de las drogas hay una serie de factores de riesgo que van a hacer que una persona comience a tomarlas y que pueda caer en su adicción, y otros factores de protección que hacen todo lo contrario, que eviten que una persona pueda acabar siendo adicta a las drogas. Factores de riesgos son la curiosidad, la presión del grupo de iguales que hemos comentado antes, la búsqueda del placer y también un control familiar inconsistente con reglas demasiado rígidas, o por otro lado todo lo contrario, reglas demasiado variables y relajadas, y también que estén las drogas disponibles. En cuanto a factores de protección, pues canalizar positivamente la curiosidad, conociendo lo que hacen las drogas sin necesidad de experimentarlas, educar en valores y actitudes, estimular la autoestima de la persona, desarrollar las habilidades sociales de una persona, y que se tenga una vivencia rica y diversa del tiempo libre. También en cuanto a la control familiar y la autoridad paterna, sería en lo ideal una autoridad paterna responsable. Y por último, un factor de protección es reducir la presencia de drogas en el entorno de las personas que la pueden consumir. Bien, con esto acabamos el vídeo, y para finalizar recordar que debéis de conocer cuáles son las drogas más importantes y los efectos que producen, y con esto hemos acabado.